Bueno, hace 20 años que se fue de nuestra ciudad. ¿Tanto ya? Sí. Mirá. Y siempre por mensajes nos hemos comunicado un montón de veces. Pero es esos personajes, viste, que vienen a jugar a Olimpo y siguen con una ligazón con Bahía Blanca, con distintos amigos, conocidos. Por algo siempre se comunica con Bahía, habla con amigos. Bueno, es un amigo de la casa, de nuestra casa. Es un amigo personal que hemos hecho aquí en nuestra ciudad. Y es un gusto siempre hablar con él, porque fue... la historia de él es muy natural. Él siempre quiso hacer lo que quiso hacer. O sea, por ejemplo, cumplió lo que quiso hacer. Cuando fue al arco, quiso ser arquero y cumplió. Claro. Atajó siempre, no dejó el fútbol. Cuando alguna vez en alguna nota en La Nueva le hemos preguntado por su proyecto como director técnico, formador, o manager o representante, dijo no, yo quiero ser dirigente. Y se convirtió al poco tiempo en presidente de All Boys, cuyo cargo cumplió durante 6 años, entre 2018 y 2025, y ahora es secretario del mismo club, es hincha de ese club, de All Boys, y es el arquero con más partidos, 331 partidos en el Albo de Floresta. Bueno, es un gusto, como siempre, poder dialogar, esta vez al aire, con Nicolás Cambiaso. Nico, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes para vos, para todos ahí. Hola, Nico. ¿Cómo te va? Un gusto también para mí estar presente, así que, como dijiste vos en la presentación, siempre el vínculo con Bahía Blanca de una manera u otra siempre está, así que tengo un ahijado mío viviendo allá, amigos, así que siempre es un gusto tener noticias y contactarse con la ciudad. Bueno, y me faltaron un montón de detalles en la presentación, ¿no? Tu debut en primera fue acá en la ciudad, atajando para Olimpo. Tu debut en primera fue en el Porvenir. El clásico de All Boys. Exactamente. Tu debut en primera fue con el Porvenir, pero bueno, sí. Yo siempre recuerdo un partido que vos recordás siempre, con Gimnasia de Jujuy 1-0, que atajaste. ¿Cuánto atajaste ese día para Olimpo? Sí, la verdad que fue un partido muy lindo, fue de las últimas fechas de ese clausura 2006, y yo venía sin jugar y me tocó jugar, y bueno, nada, fue un partido redondito, el equipo ganó, tuvo una buena tarde, así que un lindo recuerdo con muchos otros de mi estancia en la ciudad y en Olimpo particularmente, ¿no? ¿Y por qué seguís en contacto con mucha gente de Bahía? ¿Qué te dejó Bahía? Está bien, 3 temporadas estuviste. No sí. Jugaste 24 partidos, sí. Te diste el gusto de atajar en primera, pero ¿por qué la ligación con Bahía, el hecho de, bueno, está bien, tu ahijado, mirá, pero sobre todo siempre preguntando por Olimpo, Nico? Sí, en algunos casos una cuestión así casi familiar, ¿no? Como lo de Tiago, el hijo de Mauro Laspade y de Lali, y después con, bueno, amigos, gente conocida. Yo en Bahía estuve 3 años, la verdad que muy buenos, muy lindos socialmente. Como decís vos, por ahí jugué menos de lo que me hubiese gustado, sobre todo los últimos 2, porque uno el primer año sabía que iba a ser suplente de Flaco, de Vivaldo, y a sumar desde otro lugar. Pero bueno, yo digo que uno, el futbolista pasa, la persona queda, y eso es lo importante, que a uno lo recuerden mejor o peor arquero, pero sí como una buena persona, como un tipo que está respetuoso del lugar que le dio trabajo, como yo digo, que no fue a robar la plata, que le puede gustar más o menos, pero que fue digno en su trabajo. Y después, yo soy una persona muy sencilla, muy simple, que me gusta sociabilizar, que me gusta compartir con gente, y bueno, con mucha gente compartí esos 3 años y seguí compartiendo y sigo compartiendo hasta el día de hoy, lógicamente con menos asiduidad por los compromisos y la vida de cada uno, y porque todos crecemos y tenemos otras obligaciones, pero siempre que se puede, tanto como cuando gente amiga de Bahía viene a Buenos Aires o cuando yo voy para allá, trato de compartir buenos momentos con gente que uno aprecia y que quiere mucho, y que en esa etapa a mí me ayudó muchísimo también. Nico, Javi, antes de pasar, te lo voy a decir una vez más, lo que te decía en el 2005, 2006. Sí, no es el cambiazo más famoso. Algún día vamos a hablar con Esteban. El hermano.
No, no te rías, porque es así. Algún día vamos a hablar con Esteban y vamos a hablar del mundial que jugó y de su paso por la selección y todo. Pero hoy lo tenemos a Nico. Pero ojo, vos estás hablando como jugador de fútbol, como arquero. Como dirigente puede llegar a ser... No, como dirigente le saca ventaja. Ah, sí, bueno. Sí. ¿Qué de la vida, Esteban? ¿A dónde está ahora? Mi hermano está radicado en Italia, en Milán. Sí. Porque dejó de jugar, ya se radicó allá, sus hijos nacieron allá. O sea, él ya vivió más parte de su vida en Europa que en Argentina. Tiene 45 años y ya hace 24 ininterrumpido que está en Europa, más los 2 que estuvimos juntos. Entonces, tiene el contacto con nosotros, viene todos los años, nosotros vamos, pero su vida familiar y personal está desarrollada en Europa, fundamentalmente en Milán, en Italia. ¿Cuánto te sirvió la experiencia, Nico, de lo que viviste en Olimpo? Vos dijiste, no atajé mucho, pero hay buenos recuerdos, dejaste buena imagen de los partidos que te tocó atajar, para después transformarte en prácticamente ídolo de All Boys. Y a ver, uno a lo largo de su carrera, como cualquiera, ¿no? Como a ustedes les pasa, seguramente hoy son mejores periodistas que hace 15, 20 años, porque tienen más experiencia, porque tienen más conocimiento, porque se equivocaron y tratan de no volver a hacerlo. O sea, Olimpo fue un paso importante en lo que fue mi siguiente etapa en la carrera, que fueron 8 años en el Boys y después yo ahí dejé de jugar. Fue el club que me hizo debutar en primera división, que me permitió debutar en primera división y después poder esa experiencia aplicarla cuando nos tocó ascender con Alboy, que éramos un plantel prácticamente del ascenso. Fue importante, porque uno también, estando solo, estando lejos de su casa, madura como persona. Entonces, y esa madurez también la va aplicando a su profesión, a ser profesional, a ser responsable, a un montón de cuestiones y en eso Bahía Blanca fue muy importante y Olimpo fue fundamental. Y también el contexto, Nico, de una ciudad chica para lo que son algunas, donde albergan equipos de primera, donde era toda una novedad, donde, bueno, estaban mucho más contenido el jugador y sin grandes problemas. Eso también favorece al jugador, en este caso, para el crecimiento, para el desarrollo, tranquilo, de poder llevar una vida tranquila, sin demasiadas presiones, más allá de lo que significa el ganar o perder. Sí, pero ahí hay que tener cuidado, porque ahí se puede pasar al otro extremo, que es lo que pasa en algunas ligas, que te dé que al jugador le termine dando casi lo mismo ganar o perder. Claro. A mí me gusta la presión bien entendida, sin la locura, es buena y es necesaria para el futbolista. Entonces es como cualquiera en su trabajo, tiene la responsabilidad y la presión que se autoimpone y que le impone el contexto. Entonces, jugar con presión está bueno, no con locura, ¿no? Que si vos perdés un partido, no sé, te pueden romper el auto. Claro. Pero jugar con presión, a mí siempre me gustó y también te lleva a no, particularmente, más allá que uno después, cada uno por su personalidad distinto, a que no, entre comillas, te dé lo mismo ganar, empatar o perder. Total, el año que viene juega en otro club, no pasa nada. Eso es lo que yo hablaba de ser honesto con la profesión y de ser honesto con la persona, en este caso el club, que te da la posibilidad de trabajar y desarrollarte profesionalmente. Sí, casi sí, es una ventaja que, diríamos, era una ventaja sobre todo para la gente, los compañeros que tenían hijos chicos, claro, que los chicos puedan andar con una tranquilidad mayor a los que estábamos acostumbrados en Buenos Aires o en alguna gran ciudad. Eso era una ventaja y también hacía que muchos chicos, ya adaptada a la familia, prioricen eso por sobre una oferta económica incluso a veces un poco superior. Claro. Una vez cuando Cucho vino acá al Carminati, bueno, entre la foto pudimos dialogar algo y me dijo, con Nico empezamos, ¿te diste cuenta que con Nico empezamos la carrera al revés? Porque cuando teníamos fresco el recuerdo del baby fútbol, ahí en Villa del Parque, nos fuimos al Real Madrid B, que fue la última vez que jugamos juntos. Sí, y no es recomendable jugar juntos, ¿eh? Sobre todo en el puesto, sobre todo, no, pero por una cuestión sobre todo yo creo que le costó más a él que a mí, por el puesto mío en la cancha.
Entonces vos vas la pelota para el arco y vos estás pensando más en qué va a hacer tu hermano que lo que tenés que hacer vos. De Claro. tener una marca, de estar preocupado por la jugada. Y después yo lo hablé también con Mariano Campodónico, que jugó con nosotros en ese porvenir que fuimos a Bahía Blanca. Después jugó con nosotros en el Boys y ahora estuvo de técnico también. Y él en un momento yo lo quería llevar al Boys como jugador, lo queríamos convencer de que venga. Y él tenía el sueño de jugar con el hermano, con Pablo, con el arquero, que en ese momento estaba en Aldo Civi. Aldo Civi también en la B Nacional. Sí. Jugó 6 meses y después vino al Boys. Ujú. Y me dijo, yo le había dicho, mira María, que no la vas a pasar bien, a mí me pasó con mi hermano. Y me dijo, tenía razón. Mira vos. Era muy difícil. Yo pensaba más en lo que tenía que hacer él que en lo que tenía que hacer yo. ¿Y era más por el Eh, puesto, Nico, o yo solo creo por que el por hecho de el- compartir equipo? A ver, yo creo que por las dos cosas, pero sobre todo por el puesto. Ajá. Que Sobre está todo muy por el puesto, expuesto. Y vos sabés que se equivoca el arquero y es gol. Claro. Claro. ¿Entendés? Entonces, mi hermano daba un pase mal en el medio Claro. y no había grandes riesgos. Ujú. Pero se equivoca el arquero y es gol. Entonces, el puesto yo creo que influye mucho también. ¿Vos querés decir que él estaba más pendiente de vos como hermano que como arquero? Claro, no, estaba más pendiente de mí que de él. Claro. O sea, Claro. estaba más pendiente de mí, de lo que yo estaba haciendo cuando venía la pelota para el arco, que si él tenía que por ahí Claro. estar pensando en la jugada siguiente, o estar pensando en una cobertura, o estar pensando en otra situación. Claro. Eso pasaba. Claro. Sí, Porque lo hemos hablado. sí, claro, seguramente. Es como cuando el técnico dirige a un hijo. A mí me cuesta creer que pueda separar eso, porque el sentimiento es muy difícil Al nivel de que sea. separar. Al nivel que sea, sí, que tratan de separarlo, pero no deja de ser tu hijo, en este caso no deja de ser tu hermano. Debe pasar incluso hasta cuando un hijo trabaja con el padre. A mí Es mis hijas son probable. chicas Es probable. y debe pasar también. O sea, que no es lo mismo que un empleado común y Sí, corriente, sí, es por decirlo probable, de alguna sí. manera, calculo yo. Sí, seguramente. Seguramente. Vos sabés que hace poco escuchaba una nota tuya. Agarraste al Boys justamente como presidente en una etapa muy complicada, ¿no? Porque tenía una deuda muy grande, porque había muchos juicios, había más de 60 juicios ahí. Y lo fuiste llevando de a poquito. O sea, ¿cómo hiciste? Porque hoy muchas veces se preguntan los dirigentes que están en clubes, que están endeudados, ¿de dónde sacan recursos? ¿Cómo hiciste vos para sacar recursos y para sanear la situación de un club que estaba muy complicado, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros teníamos que hacer era sincerar la situación, me parece a mí. La gente es pasional, pero no es estúpida. Cuando a la gente le dice la realidad, le dice lo que tiene intenciones de hacer, y la gente va viendo que eso se va haciendo, empieza a creer y empieza a confiar. Y empieza a saber que es un proceso. Entonces, nosotros primero teníamos que salvar al paciente. Y después ver no sé, si le quedaba mejor el pelo amarillo o el pelo azul. Pero primero había que salvarle la vida. Y fue lo que se hizo. Entonces dijimos que primero había que salvarle la vida y después lo deportivo en ese momento iba a quedar un poco relegado. A alguna gente no le habrá gustado, pero nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Generando confianza con la gente que se le debía plata, generando confianza con la gente que había iniciado juicio porque el club lo había despedido y no le había pagado lo que le correspondía y no le contestaban el teléfono, generando confianza con los empleados diciéndole que tal día le ibas a pagar y pagarle, generando confianza con los sindicatos. Cuando nosotros asumimos debíamos 7 años de cargas sociales de los empleados, Claro. no tenían RT, se debían 7 años de jubilaciones. En los predios donde se entrenaban los planteles, tanto inferiores como primera, había deuda. Entonces, de a poco ir mostrando que uno quería ser prolijo y quería hacer las cosas bien. ¿Eso qué llevó? Y llevó digamos, esto fue en detrimento de los recursos para el fútbol profesional. Pero vuelvo a lo mismo, había que salvar al paciente. Después que el paciente tenga las mejores zapatillas para correr. Pero así se fue haciendo y tuvimos que presentar al club en concurso de acreedores porque los socios nos dieron el mandato para que lo hagamos. Y en 5 años, ahora ya 6 años y medio, el pasivo se redujo de $3 millones a $250.000. Los juicios se redujeron de 65 a 7. Las cargas sociales están al día. Los empleados tienen RT y cobran por banco. Los jugadores tienen RT y cobran por banco. Los proveedores estamos al día. Y el club tiene confianza. Generamos confianza. No hay nada más lindo para mí que
que un proveedor te entregue y no te esté reclamando el pago, exigiéndotelo inmediatamente porque tiene miedo que no le pagues. Eso, el valor de la palabra, el que los jugadores digan voy al gol, cobro un poco menos que en otro lado, pero sé que el día 22, 23 cobro el sueldo, que lo que me dicen que me van a pagar me lo pagan en tiempo y forma, y que lo que le decimos que no se lo vamos a pagar, no se lo vamos a pagar. O sea, nosotros decimos A y es A, decimos B y es B. No decimos A y después B o B y después A. Entonces esa situación a mí me da mucha satisfacción ver que en esos 6 años se invirtieron casi $500.000 en infraestructura en el club. Teníamos una tribuna, una platea alta que fue a la cancha All Boys. Tenía 1 año de vida útil por inspección del gobierno de la ciudad, por falta de mantenimiento. Entonces hubo que impermeabilizarla toda, hacer un trabajo importante. El campo de juego hoy como está, que a nosotros nos da mucha satisfacción. Y cada año se le invierte más o menos entre 70 y 80 millones de pesos para que esté así. Un montón de situaciones que no son de un día para el otro. Como nada en la vida de un día para el otro. Pero bueno, con responsabilidad, con amor, con dedicación, con compromiso y con perseverancia. Creo que es la manera, como todo en la vida, de ordenar un club. Y bueno, hoy hay muchos que dirán, ¿por qué no gastan más plata en el fútbol? Porque no tenemos más plata. Entonces, yo no quiero volver a ese club que cuando llamabas te decían, no, ustedes no son unos mentirosos y te cortan el teléfono. No quiero eso. Quiero que mi club tenga el prestigio de que lo que dice lo cumple, como a uno le gusta en la vida tener ese prestigio y que le crean. Entonces, ni más ni menos que aplicar lo que me enseñaron en mi casa, la educación que me dieron, aplicarla a algo tan difícil de aplicar como es administrar pasión, que si ganás y te endeudás no pasa nada, y si perdés y pagás, perdón la expresión, sos un boludo. Y para mí eso no es. Para mí el fútbol es mucha más causalidad de lo que la gente piensa, y a la larga, cuando vos haces las cosas bien, y te puedo nombrar Lanús, te puedo nombrar Estudiantes de La Plata, te puedo nombrar Vélez, en un momento cuando nosotros estábamos en Olimpo, no son casualidades, Nico, son causalidades. ¿Eso se puede hacer con recursos genuinos? Digo, porque cuando tenés tantas deudas y tenés las puertas cerradas, el único recurso que tenés es la cuota social. Y si no confías vos en el socio, o perdés socio, no te pagan la cuota, es muy difícil salir adelante. Sí, pero al socio vos le decís, a ver, si el socio ve que lo que vos le planteás lo cumplís, lógicamente que hay momentos límite que necesitas una inyección de alguna ayuda económica, pero también para conseguir esa ayuda económica tenés que tener credibilidad y Claro. tenés que tenerte confianza. Claro. Entonces Todo tiene que ver con todo. todo es una consecuencia de un montón de cuestiones. Si yo a vos te digo, me prestás, no sé, $1.000.000, que yo hoy estamos al 9 de abril, que yo el 30 de abril te lo devuelvo, y yo el 30 de abril te lo devolví, cuando te vuelvo a pedir, me vas a volver a prestar. Y si después en vez de 1 te pido 2.5, me lo vas a dar porque porque sabés que te va a cumplir. Entonces, hay momentos, lógicamente, que uno tiene que recurrir a alguna ayuda. Pero alguna ayuda también sabés de qué puede venir. De uno que vos le debes plata. Y le decís, mira, yo te puedo pagar esto en 10 meses, pero te lo voy a pagar. Cuando vos le pagaste el primer mes, le pagaste el segundo, le pagaste el tercero, confía en vos. Y cuando vas a verlo a otro y le decís, che, mirá que yo a Juancito le pagué 10 meses, preguntale si le cumplí. Y Juancito le dice, sí, me cumplió. Entonces empezás con una cadena que no hace falta reventar la joya de la abuela. Hay que tener responsabilidad y hay que saber decir no. Nosotros, cada mercado de pase, el 70% de los jugadores que nos ofrecen tenemos que decir no. Porque no podemos. No porque no nos gusten los jugadores. Porque no lo podemos pagar. Entonces, esa es la responsabilidad. Sí. Y que debe ser muy fácil caer en la tentación en ese ejemplo que estás dando, ¿no? Te digo que es... Y sabés las veces que uno dice, che, ¿y si lo hacemos? Claro. Jugás ahí, jugás que es como el casino. O sea, uno uno a veces tiene algunos desfasajes, pero desfasajes, como yo digo, manejables. Claro. El tema es cuando vos decís, armo un equipo pensando en que voy a salir primero y que voy a vender 3.000 entradas por partido. El día que vendés 1.500, te fundiste. Claro.
Cuando se especula lo que puede llegar a generar los recursos en función de cuántas veces la pelota entre al arco y cuántos partidos ganes y pierdas, que seguramente es una ayuda si ganás desde lo económico, pero cuando está supeditado un presupuesto exclusivamente a tener que ganar, yo creo que aparte no dormís, o por lo menos uno no podría dormir. Es que cuando vos lo haces por necesidad solamente, es muy probable que te vaya mal. Claro. Es muy probable que te vaya mal. ¿Viste? Entonces, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Es muy difícil también, ¿eh? Ojo. Sí, claro. A mí me dicen doctor ahorro, me dicen que no gasto. Y a mí me pone orgulloso que me digan eso con plata que no es mía. Claro. Porque la plata que es mía yo la uso, la malgasto si fuera el caso, le doy explicaciones a mi señora y ya está. Acá la plata no es mía. Nosotros estamos en un lugar que los dueños del club son los socios, por el sistema argentino, y te dan un mandato. Te dicen, te presto que vos manejes el club por tanto tiempo. El problema es cuando los que manejamos los clubes nos creemos los dueños de los clubes. Exactamente. Y hacemos cagada con la plata de los socios. Porque después yo me voy a mi casa y le dejo el lío a los socios. El que venga atrás mío va a ser otro socio y le dejo el lío a los socios. Entonces eso es lo que uno tiene que pensar. Cuesta un huevo, porque hay que convencer también a veces a los propios de que hay cosas que no hay que hacer. Claro. Pero bueno, eso yo digo que es innegociable. La coherencia esa es innegociable para mí. ¿Y qué te llevó? Que pierda esa batalla interna, me voy. ¿Qué te llevó, Nico, a meterte en este mundo, conociendo bien de adentro de qué se trata? De que yo digo que las cosas hay que cambiarlas de adentro. A mí el que se queda en la vereda, tirando piedra no me gusta. Vení, involucrate. Y tratá de... Porque ¿qué pasa? Una vez que vos te involucrás, vos vas con ideas que decís, mira, esto me parece que habría que hacerlo así, 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 esto. Y a veces te das cuenta que hay cosas que vos de afuera crees que se pueden cambiar y son muy difíciles de cambiar, o que se pueden cambiar, pero son mucho más lento el cambio de lo que uno piensa, muchas veces porque no tenés la posibilidad económica. Y hay otras que se pueden hacer. Y cuando vos lo que pensaste, lo cambiaste y se mejoró y ves la mejora, es espectacular. Claro. O sea, es espectacular. Yo cuando entro al estadio y veo el estadio que recibimos nosotros en agosto del 19, veo el estadio que es hoy, y cuando viene un equipo rival les dice, che, qué linda está la cancha, qué lindo esto, yo vine hace tanto tiempo y nada que ver, es una satisfacción. Claro. Lo hice yo, decís vos. Lo hice yo. No. A ver, uno lo hace, yo siempre digo, lo hace el club, Sí, con no, los recursos seguro. de los socios, porque también son los recursos, pero uno tiene la decisión o tiene la convicción de hacerlo. Porque quizá, en vez de hacer esa obra, hubiese sido mejor o hubiese sido más demagógico traer un jugador mejor o un jugador más caro, que no sabes si después mejor o no. Pero yo creo que los cimientos, y hago un paralelismo, yo me dedico a la construcción, yo creo que los cimientos son fundamentales para que el edificio crezca. Y en los clubes lo mismo, los cimientos son fundamentales. Nico, yo sé que sabes todo. Ayer se cumplieron 15 años de la muerte de un gran dirigente, porque vos siempre dijiste que fue un gran dirigente. ¿Qué aprendiste de Jorge Eduardo Ledo? A ver, Jorge yo creo que fue un tipo incansable por el club. Fue un tipo de los que yo te digo que respetaba la palabra que te daba. Yo he cobrado cosas con Jorge que le habíamos hablado, nos tocó descender y me las cumplió. En un momento que él estaba por ahí complicado, me dijo, teneme un poco de paciencia, ningún problema, pero me las cumplió, nos hizo el boludo. Era un tipo que cuando te tenía que decir las cosas te las decía, no te las mandaba a decir por nadie, las buenas y las malas. Y un tipo que los años que yo lo conocí en el club dio todo por el club, ¿viste? Incluso parte de su salud. Y yo creo que lo que él hizo, encabezado él con un montón de gente, con los jugadores, con todo, la verdad que fue impresionante. Y son esos viejos dirigentes, ¿viste? De código, de mañas en el buen sentido,
Habrá cometido errores seguramente, porque uno cuando se equivoca y cuando llega a determinados lugares no le puede gustar a todo el mundo. Yo digo que si yo fui 6 años presidente del Boy y no hay 10 tipos que me odien, significa que le dije que sí a todo el mundo y no hice lo mejor para el club. Después, que haya determinada gente que hable mal de mí, habla bien de mí. ¿Entendés? Entonces, yo, la verdad que Jorge, siempre seguimos en contacto después de yo haber sido jugador de Olimpo, y tengo un gratísimo recuerdo de él y un gran cariño. ¿Copiaste algo en la parte dirigencial? Cuando fuiste presidente de All Boys. No fumo. Esto no fumo. Está bien, Bueno. Eso no lo copiaste. Y la pregunta No, mía sería, no. Sergio, ¿sos socio de Olimpo, Nico, o no? No soy socio de Olimpo. Yo, Fuiste. Pero te podés Sí. hacer socio, digo, porque en futuro te veo quizá como presidente de Olimpo, ¿o no? hay que ser. Ahí llama a mí no me Alfredo. gusta- a mí no me Ahí llama gustan Alfredo los Dani. Bueno, está pero hablando. algún día se va a ir No, Alfredo y hay a ver, dirigentes no. jóvenes. ¿Por ¿o qué no? Alfredo, yo lo conozco hace muchos años, le tengo un gran cariño, un gran respeto. Las cosas que hicimos siendo él presidente de Olimpo y yo presidente de Alboy, hemos arreglado muchas cosas también de palabra y nos hemos cumplido sin ningún tipo de problema. Cuando vino Axel Rodríguez, cuando yo llegué, el único juicio que Alboy tenía o que Alboy hizo a otro club fue a Olimpo, Claro. por una deuda de Julián Fernández. Y nos sentamos con Alfredo, lo charlamos, nos pusimos de acuerdo. Vino Axel Rodríguez en su momento con nosotros, después fue a Patronato y siempre con Alfredo no tuvimos ni un sí ni un no. Alfredo recién empezaba cuando yo estaba en Olimpo, y no lo digo peyorativamente, sino que hace 23 años atrás. Yo llegué en el 2003, y es un tipo que yo sé que se desvive por el club también. Hoy está pasando un momento deportivo que no es el que los hinchas de Olimpo quisieran, ni que yo creo que Olimpo por los últimos años merece, un torneo muy, muy difícil, pero a mí no me gusta, volviendo un poco a la situación de recién, a mí no me gusta la gente que va saltando de un club al otro para permanecer. Ujú. Hay algunos dirigentes que hoy son dirigentes de acá, mañana de allá, pasado de allá, para seguir estando, ¿viste? No, yo me involucré para ayudar al club que yo amo, al club que soy hincha, para tratar de no tirar piedra de la vereda y de arremangarse, y seguiré queriendo que a Olimpo le vaya bien y que salga del Federal. Este año arrancó bien, pero es un torneo muy difícil, que a veces te haces una fase regular muy buena y después una tarde mala y se fue todo el año a la basura, como lamentablemente a Olimpo le pasó ya algunas veces. Y espero que a Alfredo y al club en general le vaya muy bien. ¿Y qué pensás de este Olimpo? De este Olimpo como equipo. A ver, Mirá, ¿por la qué verdad te lo que pregunto? ¿Por qué te lo pregunto? Por ahí en el Federal hoy no hay grandes cucos, no hay candidatos a dedo como hubo otras temporadas. Entonces es como que muchos que no conocen qué plantel tiene Olimpo dice Olimpo candidato. Mira, Olimpo va a ser siempre candidato por historia reciente y por peso específico propio. Entonces, después, la verdad que si vos me decís, ¿viste Olimpo? No lo vi. Vi que volvió Guille, y que arrancó bien los dos partidos. Copa Argentina hizo un muy buen partido. Entonces, yo creo que es un equipo que va a ser protagonista. Va a ser protagonista por, como te digo, por peso específico, por jerarquía individual, y por la obligación que tiene de ser protagonista. Después es un torneo muy difícil, como es el Nacional B. Vos Nacional B terminaste segundo, a 15 puntos de ventaja del octavo de la otra zona, fuiste a un cruce y quedaste afuera y otra cosa. Entonces es muy difícil, pero bueno, yo creo que en definitiva, como fue en los últimos años, va a estar en la conversación. Nico, dijiste que estabas en el rubro de la construcción. Con el hermano más grande. Ajá. ¿No? Si no me equivoco, no sé. Sí, con Fede, mi hermano es abogado y estamos en esto. El que no estuvo en el fútbol. Exactamente. ¿Cuándo empezaste a proyectarte más allá del fútbol? Y bueno, ¿y cuánto te costó el desarraigo como futbolista? Porque bueno, después seguiste vinculado al fútbol. Mirá, yo empecé, cuando volví de Bahía Blanca, tuve 6 meses sin club después del Mundial 2006, por una decisión personal que yo me quería ir al exterior y después no se dio. Uh-huh. Y ahí yo ya tenía 28 años ahí. Y ahí empecé a pensar que el fútbol se podía acabar en cualquier momento. O sea, no era que yo decía no puedo vivir sin el fútbol.
La empresa con mi hermano la armamos en el 2007. Yo lo hacía jugando. Y después continué. Ya llevamos casi 20 años con la empresa. Ajá. El día a día después del fútbol no me costó porque tenía el día ocupado. Es más, yo dejé a los 36 años y podía haber seguido jugando porque no tenía lesiones, no me molestaba ir a entrenar. El club estaba en un momento difícil y yo digo que los clubes, depende a la edad que te agarra un club, o te alarga la carrera o te retira. Ujú. Cuando vos estás en un club con quilombo y sos referente, capitán, y llegabas y te decía el canchero no tengo plata para la nafta, Claro. para cortar el pasto, el otro te decía no tengo plata para el jabón en polvo, los chicos no tenían plata para viajar, y dije no vengo más. Claro. Si vos estás en un club ordenado, te alarga la carrera. Ujú. Pero a mí yo podía haber seguido, pero ya tenía decidido cuando el equipo desciende en el 2014 que jugaba 6 meses y no jugaba más. Ujú. Tenía ganas de otras cosas. De hecho, yo antes de ir a Bahía había empezado la facultad. Ajá. Después, cuando volví, la reinicié otra vez. Mira. La dejé en el 2010 y en el 2016 retomo. Después que estuve en ESPN, retomo. Y en el 2021 me recibí de contador público. Mira qué bien. Al fin. No, bueno, Sí, bueno. También eso fue un mensaje para mis hijas, ¿viste? Mis hijas tenían 9 Las años. Messi. Y en pandemia estudiaban, ella segundo grado y yo estaba en la facultad. Estábamos una en el living y otro en la cocina con la computadora haciendo Qué bueno. clases virtuales. Qué bueno. Y era una asignatura pendiente mía y también era demostrarle que todo en la vida lleva esfuerzo, ¿viste? Lo que hablábamos antes de los clubes, esfuerzo, Seguro. perseverancia, es lo mismo. Seguro. Lo mismo que uno aplica en su vida personal al Seguro. club. Y entonces el retiro no me costó. Sí te tengo que decir que la adrenalina que uno siente, que yo sentí particularmente, ese cosquilleo 20 minutos, 15 minutos antes de salir a la cancha, no lo sentí nunca más. Claro. Eh, En ningún ámbito, no, ninguna actividad. no lo sentí más. Claro. Ni cerrar el mejor negocio, ni dar un Claro, examen claro, en la claro. facultad. Eso puede ser un poco asemejarse, pero ni a la mitad. Claro. ¿Entendés? El ir caminando del vestuario para la cancha y escuchar la gente y esa sensación de que te querés salir a comer el mundo, no lo sentí nunca más. El repiqueteo, Pero- los tapones en el suelo, eso no. Claro. No. Hoy te digo sinceramente, hoy cuando veo los partidos sufro más que cuando jugaba, porque uno no puede hacer nada. Yo digo en joda que lo ideal sería tomarse una pastilla cuando esté por empezar y despertarte cuando terminó y ver cómo terminó. Como cuando éramos jóvenes jugábamos PC fútbol, ¿viste? Que ponías el final del resultado, Claro. porque no puedes hacer nada. Claro. Yo se lo decía el otro día a Aníbal Vicheri, que yo lo tuve de ayudante de campo y es el técnico del equipo. Me decía, pero vos te pones nervioso. Le digo, ¿sabes qué pasa, Aníbal? Le digo, vos podés hacer algo haciendo los cambios. Los jugadores pueden hacer algo jugando. Yo no puedo hacer nada ya. Claro. Entonces, no poder hacer nada es lo peor que te puede pasar cuando vos hiciste muchas veces. Ujú. Cuando vos jugaste y ya no lo podés hacer, Ujú. no podés cambiar la realidad de un partido ni desde una indicación, ni desde una jugada, desde una acción. Te digo que es terrible. Sufrís muchísimo. Pero después, el día a día no lo sufrí. Está bien. Sí extrañás el vestuario, una concentración, una pretemporada, pero el día a día no lo sufrí porque tenía Claro. el día más ocupado que antes. Claro. Claro. Nico, y recorriendo un poco tu puesto, ¿qué arqueros te gustan hoy? Y de qué arqueros quizá fue lo que más aprendiste, digamos, de los que tuviste a tu lado trabajando durante tu carrera? ¿Y qué arqueros te gustan hoy? Yo te pregunto, por ejemplo, Beltrán, que es muy jovencito Sí. y está en un arco complicado porque no es fácil atajar en River. Pesado. Y sin embargo, hasta ahora ha respondido bien. Yo no sé qué condiciones le ves A ver. vos como arquero, ¿no? Sí, yo lo que le veo al chico, lo digo chico con todo respeto porque es un chico, parece mi hijo, Claro. es que me sorprende la personalidad. Y me sorprende todavía más la personalidad porque es un chico que no hizo inferiores. Ujú. Porque por ahí él llegó a River a los 18 años. Un chico que hizo inferiores, está de los 9 en River, 10 años, 12 años en River o en Boca, ya sabe la exigencia que tiene el club. Fue a alcanzar pelota, fue a la cancha un montón de veces. El chico entró y a ver, se va a equivocar como se equivocan todos, pero no parece que fuera un chico de 10 partidos en primera y que reemplaza nada más y nada menos que Armani. Ujú. Y en un momento de River, que no fue el mejor momento de River cuando a él le tocó entrar. Entonces, esa personalidad, más allá de sus condiciones técnicas que las tiene y físicas que las tiene,
es lo que más yo le destaco al chico, porque no es para nada fácil, no es para nada fácil. Cuesta en un equipo normal, por decirlo de alguna manera, ni me quiero imaginar lo que debe ser el arco de River, y en un River que no iba bien. Ujú. O sea, en un River que era una caldera ir a jugar al Monumental, por ejemplo. Ayer jugó partido internacional de una manera como Sí, si hubiera 5 Copas Libertadores encima. además tuvo Entonces, autocrítica, ¿no? Porque cuando terminó el partido dijo, tengo que mejorar, todavía no me salen bien los saques de arco, hay cosas que todavía, o sea, no es fácil tampoco tener que autocrítica. yo digo que eso también es un poco en el buen sentido, porque es joven. Porque después ya esas cosas públicamente no las va a decir. Claro, Las va a decir para adentro. claro. Pero ahí habla, diríamos, de hasta su Ingenuidad, en el buen sí. sentido Claro, Claro. de decirlo, ¿viste? claro. Pero es impresionante, la verdad que me sorprende mucho. A mí un chico que me gusta mucho, y yo lo veía viendo de cuando arrancó, por ejemplo, es Bray. Que hoy parece, te dicen, y Bray tiene 23, 24 años recién. Claro. Después, bueno, todos hablamos de Dibu Martínez, que es una realidad, pero Argentina tiene buenos arqueros. Argentina tiene buenos arqueros. Muso, ayer lo vimos en contra Barcelona, y hace lo más difícil para un arquero, que no tener continuidad, y cuando juega partidos pesados responde con un aplomo y con una prestancia que no sorprende, pero que no es habitual. Y después yo a lo largo de mi carrera me tocó compartir con muy buenos arqueros y con muy buenas personas, sobre todo, porque el arquero es un puesto muy solitario, muy de clan, diríamos, y cuando vos estás en un club con el arquero que estás, o te llevas bien o no te llevas. Ahí no hay media tinta, porque vos tenés que convivir, los jugadores van para un lado, el arquero va a entrenar para el otro con los otros 2 o 3 compañeros que les toquen. Y yo la verdad que en ese sentido, y volviendo a lo que por ahí me pasaba a mí en Bahía Blanca, yo soy una persona muy, muy fácil de llevar. O sea, tengo personalidad, pero soy fácil de llevar. No soy una persona de buscar conflicto por el conflicto, de querer que al otro le vaya mal. Yo con el Flaco Vivaldo tuve una relación espectacular. Tenía claro que él era titular y yo suplente, pero con Julio Gaona, por ejemplo, que peleamos el puesto, también me llevaba muy bien. Y Qué a veces me difícil tocaba eso, jugar a ¿no, él. Nico? Siempre pienso eso cuando hablas, porque hablas de la convivencia, de que son, se apartan casi del grupo y demás, pero son, comparten y a la vez son rivales directos en el día a día. Compiten, Claro. claro. Sí, pero vos no querés que le vaya mal porque vos sabés No, lo claro. que es que te vaya mal. Te digo sinceramente, hasta uno se pone mal cuando le hacen un gol boludo a un arquero de Sí, otro sí. equipo. Eso es lo que por lo menos manifiestan uno del otro, siempre, los arqueros. No, No, es verdad, porque- sí. eso es verdad, porque, a ver, vos, al arquero no lo defiende nadie prácticamente. Entonces, vos querés jugar, pero no porque tu compañero se comió 3 goles boludo y le putea toda la cancha. Claro, Mm. ¿Me entendés? Y vos querés ganar, pero no quiero ganar porque al arquero rival se le fue la pelota por entre las piernas, que me puede pasar a mí al partido siguiente, o que me pasó alguna vez en mi vida, y sé lo que está sintiendo ese pibe. claro, Quiero que ganar porque le hicimos un golazo al ángulo que no la puedo sacar. claro. Esa es la realidad. Claro, te pones incluso hasta en la piel del rival. El Sí, sufrimiento. sin duda. Sin duda. Entonces, yo la verdad que a lo largo de mi carrera me llevé muy bien con muchos chicos que fueron compañeros míos, que competimos, yo digo pelear, suena medio feo, que competimos por un puesto Seguro. y competimos por un lugar. Siempre desde la honestidad y sin agachadas, sin malas jugadas, disputando sanamente un lugar, Siempre me como cualquier acuerdo. trabajo. Siempre me acuerdo de una frase que decías cuando hablábamos de esto, de ser dirigente, y yo digo, ¿cómo puede ser una vez que fuiste presidente mantener la calma, tomarte todo con tranquilidad, hablar siempre al mismo ritmo, con el mismo sentido? Y vos me dijiste, puedo tener errores, nunca ventajero, ni como jugador No, ni es que como no. dirigente. No, es que Siempre no es me que- quedó y la tengo anotada, nunca ventajero. Es que el ventajero dura poco. Dura poco, ¿viste? Y cuando vos sos ventajero te están esperando. Te están esperando siempre. Entonces yo creo que vos podés ser mejor, peor, pero caminar derecho, manejarte bien, eh, y después, a la larga, todo se acomoda y todo decanta. El ventajero decanta
y el buen tipo también decanta. Entonces, cuando vos sos buen tipo o actuás bien, más allá de errores y de equivocaciones, cuando te ven que te estás cayendo, siempre alguno te intenta levantar. Cuando vos sos ventajero, miran para otro lado y se hacen los boludos, es así. Ujú. Está muy bien, está muy bien. Nico, la última de mi parte, podríamos porque ya seguir. tenemos, sí, hay cantidad de preguntas que se pueden hacer. El ser arquero te fortaleció una vez que fuiste creciendo y desarrollándote en el puesto, o ya tenías personalidad y bueno, la fuiste reafirmando de alguna manera. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Uno nace con cierta personalidad. Hay cuestiones que son innatas. Uno en jardín de infantes sigue un compañerito que no sabe lo que es la palabra líder y uno lo sigue. Ujú, O a uno lo siguen. ¿Me ujú, entendés? Entonces, y después va forjando la personalidad. Y yo a veces, tanto en mi vida laboral como en el club, como en mi vida personal, viste, vos tenés que tener cierta templanza, pero no podés dudar. Si yo dudaba, era gol. ujú, Entonces vos podés decir, bueno, tomá la decisión. Es equivocada, listo, pero hay que tomarla. ujú, No podés quedarte a ver qué pasa. ujú, Vos saliste a buscar el centro, pudiste quedar pagando. ujú. Tampoco queda pagando todos los centros, ¿no? Claro. Pero pudiste quedar pagando. Pero tenés que tener decisión. Ujú, Si vos dudaste, es gol y te quedaste clavado. ujú, Y yo en la vida, diríamos, lo aplico, diríamos, ¿no? Lo aplico ya por una cuestión personal. ujú. Eh, Siempre, tampoco Sí, sí. soy un kamikaze, ¿no? Claro, claro, entiendo. Pero siempre, diríamos, entre actuar y no actuar, yo para mí siempre hay que actuar. Está muy bien. Y siempre hay que decidir. Entonces, el puesto yo creo que en eso sí me ayudó Claro. a no dudar o a dudar poco o a dudar rápido, porque son decisiones de milésima de segundo que definen una situación. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Entiendo que es así. No me puedo imaginar lo que es el arquero porque, bueno, sí, alguna vez uno ha sido arquero, sí. Todos- Sí, mandaban el arco todos han ido muchas al arco, veces, ¿no? pero sí. Alguna vez, Muchas veces un mandaban gol, al arco. un gol, como se decía antes, un gol vas al arco, Sí, rotábamos sí, todos. sí, obviamente. Pero bueno, Nico, no sé, podemos estar hablando Sí, un muchísimo montón. tiempo más. Sí. No nos da el tiempo ahora en este programa, pero nos faltará oportunidad para seguir hablando y bueno, hablando un poco del pasado, del presente y por qué no proyectando un poco el futuro, porque la verdad da gusto hablar con deportistas que se manifiestan también como vos, que tienen claros los conceptos, y que con hechos marcan también un poco todo lo que son sus palabras. Así que la verdad un gusto de mi parte, que no había hablado nunca personalmente, sí los chicos que han seguido siempre muy de cerca el fútbol. Un gusto de mi parte. Bueno, igualmente, la verdad que es muy lindo poder charlar de todo y hacerlo con naturalidad, con confianza, así que muchas gracias a ustedes también. Solo avisá si venís a Bahía, Nico, por ahí a ver a Olimpo o algún amigo o a tu ahijado, avisá y compartimos un café acá en esta mesa, otra vez hablando de fútbol. ¿Quién te dice Con que algún no le hagas excompañero. encender un fueguito a Sergio? ¿Quién te dice, ¿Por qué Nicolás? no? Mirá lo que Lo lográs. veo- Has logrado lo veo tantas medio cosas complicado. difíciles. Mirá si no podés lograr eso. ¿Cómo estás diciendo algo? Lo veo medio complicado. Y bueno, me quedo con tus palabras, que sos de decidir todo y fuiste rápidamente, respondiste. Así que lo debes ver muy complicado. Gracias por este rato. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Gracias, Abrazo, Nico. Nico. Buena tarde.